Les doy la bienvenida a todos los que se han incorporado a esta presentación, que es sobre una investigación docente de habilidades metacognitivas en programas de formación de profesores basado en práctica a cargo de las profesoras Kiyomi Matsumoto y Paulette Conde. Les voy a dar unas instrucciones antes de comenzar. Yo soy Diana Muñoz, asesora metodológica de investigación en el CID, y hoy cumpliré el rol de moderadora y contaré con el apoyo de Rocío Vélez, quien está en el chat recibiendo todas sus consultas y sus dudas. En esta sesión no verán sus cámaras, solo verán las de las expositoras y la mía en modo de moderadora. El canal de comunicación será el chat, que se encuentra al costado derecho de su pantalla, y a través de ahí pueden hacer sus comentarios y sus preguntas, las cuales van a ser recopiladas a de Rocío, y que me las hará llegar al final de la presentación. Las preguntas se responderán al final, como les comenté, y la exposición tendrá una duración de 15 y posterior vamos a tener 5 minutos para responder las preguntas. Les doy la palabra a Kiyomi que haga su presentación. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias, Diana, también por tu presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? No. ¿Todavía no? Ahora. ¿Ahí lo ven bien? Vamos súper bien. Ya. Bueno, como señalaba Diana, realizamos esta investigación el año 2020. Yo soy Kiyomi Matsumoto, directora de formación práctica en la Facultad de Educación, y junto a Paulette Conde, docente investigador de la Facultad de Medicina, vamos a presentar este estudio. La verdad es que coherente a uno de los pilares del plan educativo de la Universidad del Desarrollo, como es el aprendizaje experiencial, desde el año 2017 la Facultad de Educación viene desarrollando un currículum basado en la práctica. Se busca así que los futuros profesores no solo cuenten con los conocimientos necesarios para desarrollar una buena enseñanza, sino que también puedan apoyar el aprendizaje de niños, de niñas, de jóvenes, a partir de la puesta en acción de esos conocimientos. Esto se traduce en ofrecer en forma sistemática oportunidades para que los estudiantes de pedagogía se aproximen a la práctica con tareas que les vinculan directamente con el ejercicio de la profesión. Esto especialmente en aquellos cursos que se dictan en el campus, no solo en las experiencias de práctica en terreno como tradicionalmente se ha hecho en las facultades de educación en nuestro país y en el mundo. Ahora bien, sabemos que quienes se forman como profesores deben desarrollar también habilidades de pensamiento metacognitivo, es decir, planificar, monitorear y evaluar sus acciones de manera de que puedan reflexionar sobre ellas e ir aprendiendo a partir de lo que van haciendo. La pregunta, por tanto, que nos surgió es cómo las actividades de enseñanza y las tareas evaluativas planificadas e implementadas en las asignaturas que se dictan en el campus ofrecen oportunidades para desarrollar habilidades metacognitivas en los estudiantes de pedagogía. Esto se concretó a partir de dos grandes objetivos. El primer objetivo buscaba describir las aproximaciones a la práctica ofrecidas en las actividades de enseñanza y las tareas evaluativas planificadas e implementadas en las asignaturas que se dictan en el campus. Y el segundo objetivo era explicar la relación entre estas aproximaciones de la práctica, ¿cierto?, y las oportunidades de desarrollar habilidades metacognitivas. Para desarrollar este estudio lo organizamos en dos grandes etapas. En la primera etapa consideramos como fuente principal de información a los profesores que forman profesores, a nuestros profesores.
pero de una manera indirecta. No fuimos a preguntarles directamente a ellos, sino que tomamos las producciones que ellos realizaron y a partir del análisis del contenido de esas producciones, inferimos de qué manera el profesor formador estaba intencionando estas aproximaciones. Específicamente, consideramos las calendarizaciones que corresponden a las planificaciones de sus clases, lo que a lo mejor algunos de ustedes pueden reconocer como sílabus o plan clase a clase. Y también consideramos las tareas evaluativas aplicadas efectivamente por ello. En el caso de las calendarizaciones, consideramos el universo de calendarizaciones, es decir, todas las calendarizaciones de los cursos de práctica y de didáctica de las 3 carreras de la facultad: párvulos, básica y el programa de formación pedagógica. En total fueron 72 calendarizaciones. Para las evaluaciones consideramos una muestra de 14 tareas evaluativas aplicadas durante el año 2020, durante el primer semestre del año 2020. Diseñamos, validamos y aplicamos el instrumento Estrategias de Enseñanza y Evaluación para la Práctica Pedagógica, EEPP, para recoger información de las calendarizaciones. Y también diseñamos y aplicamos una guía de observación que nos permitía recoger el contenido de las tareas evaluativas. Esencialmente el contenido de 3 secciones. El contenido de las instrucciones que se daban al estudiante de pedagogía, el contenido de la pauta de evaluación, si esta tarea venía acompañada de una pauta, y el contenido de la retroalimentación que se le dio al estudiante. Consideramos tanto tareas evaluativas entregables, trabajos, informes, como tareas evaluativas ejecutables, o sea, que se realizaron, fueron filmadas y analizamos la filmación de esa aplicación. El estudio fue con método mixto, con un diseño secuencial que partía con la información cuantitativa para luego profundizar en esos resultados con datos cualitativos. Para responder al objetivo 2, lo que hicimos fue interpelar a los estudiantes de las carreras de párvulo, básica y media de nuestra universidad, y eso lo hicimos a través de un cuestionario. Ese cuestionario lo diseñamos nosotras y lo validamos, ¿no? Y luego lo aplicamos en los estudiantes. 231 estudiantes de nuestra universidad respondieron ese cuestionario, que nos permitió hacer un análisis cuantitativo, tanto de las oportunidades de aproximación a la práctica, como de oportunidades de desarrollar habilidades metacognitivas. Y para entender un poco mejor qué es lo que estaba ocurriendo ahí, realizamos unas entrevistas en profundidad a 8 estudiantes de las 3 carreras. Lo condujimos con una pauta que tenía preguntas abiertas, luego hicimos un análisis de contexto, ¿cierto? Y analizamos en conjunto los datos cuantitativos y cualitativos para conocer cuál era la relación desde la perspectiva de los estudiantes entre estas aproximaciones a la práctica y las habilidades metacognitivas. Bueno, los resultados a los que llegamos, y nos vamos a referir muy brevemente, dado el tiempo que tenemos para la presentación. Con respecto al primer objetivo, que buscaba describir las aproximaciones a la práctica que se estaban planificando en las actividades de enseñanza, observamos que en las 3 carreras, en naranja la carrera de básica, en azul la carrera de párvulos y en celeste el programa de formación pedagógica que dura un año, en las 3 carreras se planifican aproximaciones a la práctica. Además, las aproximaciones son planificadas en todos los semestres de duración de las carreras. O sea, no es que al final de la carrera o al inicio de la carrera se planifiquen solamente las aproximaciones, sino que durante toda la carrera se están planificando aproximaciones a la práctica. Además, entre las distintas aproximaciones a la práctica, pudimos observar cuáles de ellas y cuántas estaban y en cuántas asignaturas se estaban planificando.
las aproximaciones que menos estaban planificando corresponden a conversar sobre la experiencia en terreno, que posiblemente se puede estar realizando, pero no necesariamente se está planificando en la calendarización. Y analizar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, analizar el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en el contexto real. Sin embargo, las que más estaban planificando corresponden a planificar la enseñanza, que estaba presente en 64 de los 72 cursos, o sea, casi la totalidad de los cursos que estaban planificando esta aproximación, y simular el rol del profesor, que se estaba planificando en 53 de los 72 cursos. Este hallazgo es tremendamente relevante si lo contrastamos con los hallazgos de otros estudios que se han realizado en programas formativos de profesores en el mundo. Porque esta aproximación, la de simular el rol del profesor en los cursos, es una de las que menos se ha observado en otros programas. Y a diferencia, en nuestro programa es una de las que más estaría presente. Este dato, este resultado, además, se ve reafirmado cuando le preguntamos a los estudiantes y ellos casi en su totalidad señalan, declaran que en las clases en el campus han tenido que simular el rol del profesor. Por su parte, también queríamos saber qué estaba pasando en las tareas evaluativas implementadas. Y acá observamos que 13 de las 14 tareas evaluativas presentaban aproximaciones a la práctica en sus instrucciones, en las pautas o en la retroalimentación. Y las que más se observaban era la planificación de la enseñanza y la simulación del rol del profesor. Además, la gran mayoría de los estudiantes declaró que habían tenido estas aproximaciones en las evaluaciones. Como estábamos estudiando las tareas evaluativas, también resulta interesante destacar que casi la totalidad de los estudiantes declararon haber conocido con anticipación los criterios de evaluación y haber recibido retroalimentación que le ha permitido mejorar su desempeño. Es que comprobamos que efectivamente los estudiantes tenían oportunidades de aproximarse a la práctica de manera formal, tanto en las actividades de enseñanza como en las tareas evaluativas. Nos preguntamos si había una relación de esas aproximaciones con las habilidades metacognitivas. Y lo que hicimos fue tomar los datos del cuestionario y utilizar un modelo de ecuaciones estructurales. Este modelo, que es complejo, entrega una respuesta bien sencilla, y es que sí, que efectivamente estas oportunidades de aproximarse a la práctica, o si lo entendemos más coloquialmente, son un puente hacia las oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, ya sabíamos que había una relación. Ahora queríamos saber a qué se debía, y entonces los datos cualitativos nos muestran que, por ejemplo, en las oportunidades de planificar, los estudiantes efectivamente desarrollan la habilidad metacognitiva de la planificación. No solo porque están planificando, sino que planifican el planificar. Y además, en el análisis semántico encontramos algunos elementos que nos empezaron a dar luces. Por ejemplo, que era muy relevante que el desempeño tenía que ser un desempeño auténtico, o sea, tenía que ser algo que se pareciera a lo que efectivamente iba a ser este profesional. También que estuviese acompañado de instrucciones explícitas, bien claro cuál era el norte, qué es lo que se esperaba. También en aquellas aproximaciones a la práctica relacionadas con la simulación, nos encontramos que ellas daban oportunidad de monitorear, ¿ya? Porque en tiempo real, cuando estaban ejecutando el desempeño, eran capaces de mirar qué es lo que estaba pasando con ellos. Y parte de este mirarse estaba acompañado de una retroalimentación oportuna, una retroalimentación entregada por pares
y también por el docente a cargo de la asignatura que se estaba realizando en el campus. En el caso de las simulaciones, ¿no? Y aparecen reiteradamente porque son las aproximaciones más frecuentes, también veíamos que había oportunidades de evaluar, de desarrollar esta habilidad metacognitiva de evaluar mi desempeño, ¿no? Y eso muy de la mano de la retroalimentación oportuna, en este caso oportuna al término de la simulación, a diferencia de lo que vimos en el ejemplo anterior, que era durante la simulación. Entonces, este conjunto de datos nos llevan a concluir que efectivamente en el currículum basado en la práctica de estos 3 programas de formación de profesores que estudiamos, hay múltiples oportunidades de aproximarse a la práctica que ocurren a lo largo de todo el programa formativo y que las más frecuentes son planificar la enseñanza y simular el rol del profesor. Y lo mismo vemos en tareas evaluativas. Además, nos dimos cuenta que estas aproximaciones a la práctica son predictores de oportunidad de desarrollar habilidades metacognitivas y que estas se ven potenciadas cuando hay algunos elementos claves, como por ejemplo que la tarea sea auténtica, que las instrucciones sean explícitas y que la retroalimentación sea oportuna. Como productos de esta investigación, que duró un año, el año 2020, hay 2 artículos ya publicados en revistas asociados al diseño y la validación de cada uno de los instrumentos utilizados. Además, se cuenta con los 2 instrumentos que pueden ser utilizados para nuevos estudios. Además, hay 2 nuevos artículos que presentan los hallazgos del estudio. El primero enviado ya a una revista y el segundo en proceso de revisión por parte nuestra. Les agradecemos sus ganas de estar aquí acompañándonos y su interés, y estamos atentas entonces a las preguntas que quisieran hacernos. Muchas gracias. Una tremenda presentación. Interesantes los resultados, muy interesantes, así que les agradecemos por eso. En el chat tenemos felicitaciones, interesantes resultados, así que de verdad un tremendo trabajo. Así que estamos por eso. Preguntas que han quedado en el chat. Si tienen más preguntas, por favor, háganlas en este momento para que las puedan responder las profesoras. La primera pregunta que tengo acá la hizo Francisca y pregunta: ¿cómo un enfoque mixto de investigación enriqueció esta investigación? A ver, no sé si quieres que conteste yo, Colette, o tú. Yo. La verdad es que el enfoque mixto nos permitió recoger datos tanto cuantitativos como cualitativos. Como era un diseño secuencial, primero fueron recogidos los cuantitativos y luego, a partir de esos resultados, definimos explorar con mayor profundidad algunos de esos resultados. Y para eso utilizamos una metodología más cualitativa, de manera de poder explicar de alguna forma o comprender cómo esto estaba pasando. O sea, si teníamos un 96% de los estudiantes que decían que las retroalimentaciones aportaban para mejorar su desempeño, queríamos explorar, queríamos indagar de qué manera estaba ocurriendo eso. Y creo que las entrevistas de profundidad permiten esa profundidad. Nos permitieron como llegar a entender de qué manera sucede ese proceso en los estudiantes. Y el análisis final se da, para que realmente el estudio sea mixto, se da cuando uno combina la información cuantitativa con la información cualitativa. No es el análisis solo de lo cuantitativo y solo de lo cualitativo, sino que lo cualitativo en este caso nos permitió explicar algunos de los resultados cuantitativos a los que habíamos llegado. Y a mí me gustaría agregar que también la parte cualitativa hace emerger cosas. Uno como investigador tiene unas ideas previas, plantea su hipótesis, ¿cierto? Dice, ya, por aquí tiene que ir.
Y lo interesante de lo quali es que te sorprende. Entonces uno dice, esto, y lo agarras ahí y te dan ganas de seguir estudiando más cosas. Justamente iba a decir eso, es el inicio de investigaciones y nuevas ideas. Sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá de Constanza. ¿Cuál fue la motivación para llevar a cabo esta investigación con habilidades metacognitivas? A ver, la motivación inicial es que nosotros venimos desarrollando, implementando este currículum desde el año 2017. Es una tremenda innovación. En Chile, la verdad es que los programas de formación de profesores todavía están basados en la mirada más antigua, ¿ya? Nosotros hemos tomado de referente lo que empezó hace 12 años atrás en el mundo, en la Universidad de Michigan principalmente, y se ha extendido en el mundo, pero a Chile eso ha llegado muy tardíamente, todavía no llega, podríamos decir. Entonces, estábamos con esta tremenda innovación, queríamos ver qué estaba pasando, qué resultados estaba teniendo la implementación de este currículum basado en la práctica, pero a la vez teníamos que responder a una duda esencial. El trabajar fuertemente la práctica implica que las habilidades cognitivas o que el desarrollo del pensamiento o de la reflexión, que en Chile la formación de profesores está muy, muy presente, se está descuidando de alguna manera, o sea, por optar por un currículum basado en la práctica, estamos disminuyendo en nuestros estudiantes la capacidad de reflexionar sobre sus acciones. Yo creo que esa fue la motivación principal. Y creo que los resultados del estudio reafirman que no, que al contrario, que son estas aproximaciones a la práctica las que están generando oportunidades para el desarrollo de habilidades metacognitivas. Y eso es un hito súper relevante, porque a diferencia de lo que se tiende a pensar, no por estar aprendiendo profundamente la práctica, dejamos de trabajar habilidades de pensamiento, y especialmente estas que son de un pensamiento superior. Y yo creo que nuestra investigación hace un aporte tremendo a validar esta formación como algo relevante para los futuros profesionales. ¿Y por qué habilidades metacognitivas? Porque las habilidades metacognitivas son muy habilitantes. Una persona, y con mayor razón un profesional, y con mayor razón un profesor que planifica, o sea, antes del encuentro con los estudiantes ya sabe qué es lo que va a hacer, cuál es su objetivo, qué es lo que está buscando, cómo lo va a operacionalizar, que durante la actividad está con un cerebro externo mirando, observando, tomando decisiones, aprovechando las oportunidades, y que después mira hacia atrás y dice, sí, esto lo hice bien, esto no lo hice tan bien, la próxima vez debería trabajar sobre esto, es muy apalancador, ¿no? Y ahí me voy a colgar una pregunta que hace Claudia Pérez a propósito de transición de las carreras de la salud. Por supuesto. Sí. Y Claudia toma el elemento que es, en las carreras de la salud también vamos a la práctica, ¿cierto? Y nosotros en nuestra universidad siempre la hemos traído al principio. Entonces, lo relevante es que no queda para cuando estén en el terreno, sino que eso se puede hacer en el campus. Muchas gracias. Sí, justamente venía la pregunta de Claudia, y además que llama a esto de poder replicar las investigaciones que estamos haciendo en ciertas áreas, trasladarlas a otro, que es lo ideal, que podamos todos aportarnos a las diferentes áreas disciplinarias. Así que muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por incorporarla. Y tenemos la última, que es de Paula. Tenemos los resultados de esta investigación con los resultados de la facultad. No, espérate. Tengo un segundo para incorporarme acá atrás. Dice, ¿existe alguna relación entre los resultados obtenidos en esta investigación con la prueba inicial? Con la prueba inicia, con la N. Sí. La verdad es que nosotros no hicimos ese estudio, no estudiamos la relación. A priori me atrevería a afirmar que la prueba inicia todavía está muy centrada en
evaluar conocimientos y no se ha enfocado a mirar de qué manera los estudiantes de pedagogía también pueden evidenciar desempeños más prácticos, ¿ya? Todavía la prueba en sí tiene limitaciones en la forma en que está cubriendo todos los estándares de formación inicial. Sin embargo, nuestras carreras tienen buenos resultados en la prueba, pero no me atrevería a afirmar algo porque no lo hemos estudiado. No hicimos ese cruce entre los resultados de este estudio y los resultados a los que se ha llegado en la prueba en nuestras distintas carreras. Muchas gracias. Bueno, las agradecemos a las docentes, Kiomi y Paulette, por su experiencia, por la investigación, y las felicitamos por la tremenda iniciativa de este gran trabajo que han hecho.